Baishapa temimboe cueran, baishapa peneco, coaraja en martes 18 de mayo de 2021. Yajata página 31, pe. Hañamaña bonatan, ba, epa jae coa. Vamos a mirar qué son estos. Jae, papá cuera, son los números. Acuérdense que ya habíamos dado, voy a dar la vuelta a la página anterior, ya habíamos dado algunos números que eran PTI, Mocoin, Bojapu, Irundu, Bo. Ahora vamos a seguir aprendiendo qué son los siguientes números. 6 es Potei, 7 ya se dice Pocoin, vayan repitiendo. 8, Poapu, 9, Porundu, 10, Pa. 11, Patei y 12, Pacoin. Empezamos a usar el sonido acá. Po era 5, yo le agrego 1, se forma 6. Po, tein. Po, coin, porque ya le agrego 2 como mocoin. Po, apu, le agrego 3 como dicen bojapu, más 5. Porundu, yo le agrego 4 al 5 y se forma 9. Después viene pa. Vamos a repetir de nuevo. Ahora voy a mirar solo el número. Potei, repitan. Pocoin, Poapu, Porundu, Pa. Patei, Pacoin. Muy bien. Para verificar vamos a contar juntos este que tiene 10. Petei, Mocoin, Bojapu, Irundu, Po. Potei, Pocoin, Poapu, Porundu, Pa. Hoy pora. Coanga. Perajata pe práctica jamás. Van a practicar esto. Quiero que practiquen bien estos números, ¿sí? También vamos a pasar a la siguiente página para poder trabajar un poco con lo que ya fuimos aprendiendo. Me divierto contando. Ay, papá, voy a divertirme, voy a contar. Dibujo conjuntos según los numerales indicados. Amohanga, atucuera, papá, puje y jaisha. Ustedes van a dibujar las cosas que quieran mientras respeten los números. Ya habían hecho una tarea así en el cuadernito de guaraní. Les decía un número y ustedes completaban con el dibujo la cantidad que pedían. Por ejemplo, acá me pide PTI. ¿Qué era PTI? Era el número 1. ¿Cuántas cosas tengo que dibujar acá? Uno solo. Voy a dibujar un árbol. PTI es 1. PTI, oima, ya está ya. Po, me pide po. ¿Qué puedo dibujar? Voy a dibujar hojas. ¿Cuántas veces voy a dibujar? Po, no me acuerdo, voy a decir los números. PTI, mocoin, bojapu, irundu, po. Po es 5. Entonces tengo que dibujar 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. PTI, mocoin, bojapu, irundu, po. Pepe Yaima. Ahí ya está. Potei. ¿Cuánto era potei? Yo no me estoy acordando. Para eso está mi libro, para ayudarme a recordar. Yo doy la vuelta y vuelvo a mirar. ¿Dónde está potei? Busco, acá está. Potei es 6. Entonces tengo que dibujar 6 objetos. Me van a dibujar entonces 6 cosas aquí. Pa. ¿Cuánto era pa? 10. Voy a poner acá para que vayan recordando, pero necesito que repitan los números. Pa es 10. Irundu es 4. Poapu, les dejo de tarea para buscar cuánto es poapu. Y van a dibujar la cantidad que les pide cada número, ¿sí? Después, por último, vamos a pasar aquí. 1 con flechas. Amboyoayu, huupe. Amboyoayu, huupe. Quiero que unan con flechas contando las cantidades con su nombre. Las opciones son mocoin, irundu, bojapu, po, porundu, potei. De este lado, ¿cuánto tengo? PTI, mocoin, bojapu, mo, oin, bojapu, ape. Amboyoayu, le voy a unir con flechas ya entonces con su nombre, con el nombre de la cantidad que tiene. Caracoles, ¿cuánto tengo? 1, 2,
3, 4, 5, 6. Peteĩ, mokõi, mbohapy, irundy, po, poteĩ. Ahekáta poteĩ. Voy a buscar poteĩ. Mokõi, irundy, po, porundy, poteĩ. Ápe oĩ. Acá encontré. Voy a unir a mbojoajúta. Ko'ág̃a peẽ pehecháta. Van a contar y van a unir si es mokõi, irundy, po, poteĩ. Acá les va a sobrar uno. Uno de estos números va a quedar libre, porque solamente hay 3 opciones más para unir. Ápe oĩ mokõi, irundy, po. Pehecáta ko'ápe mo'õpa oĩ héra. ¿Dónde está el nombre de esa cantidad? Y le van a unir con flecha. Acuérdense, yo no me acuerdo de cómo se llama el número. Me voy a mi libro, busco cómo se dice en guaraní, voy contando y ahí me voy a acordar. Bueno, les dejo entonces de tarea completar todo esto y practicar los números. Peteĩ, mokõi, mbohapy, irundy, po, poteĩ, pokõi, poapy, porundy, pa. ¿Sí? Por lo menos hasta pa practíquenme bien y después vamos a ir avanzando.